Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cada lugar tiene sus propias tradiciones extrañas. Costumbres que parecen normales cuando estás allí, pero completamente indignantes o francamente bizarras para cualquier persona fuera de ese círculo. Pero cuando me uno a otros de pequeñas provincias, mi pueblo siempre encabeza la conversación. Mi carta de triunfo para esto es la alarma que suena cada 20 años. Nunca nos dijeron explícitamente que no se lo contáramos a nadie, pero estaba fuertemente implícito. Una especie de acuerdo tácito de que esto se queda dentro de los límites de nuestro pequeño pueblo de Pendleton. Pero es una historia demasiado buena para no contarla. Era joven, unos 3 años, cuando presencié la primera. Todo lo que recuerdo es el ajetreo del pueblo mientras todos entrábamos en un encierro subterráneo. A pesar de lo gruesas que eran las paredes y las puertas, todos aún podíamos oírla débilmente. El estruendo de las sirenas resonaba por todo el pueblo. Al crecer, los veía, postes altos con formas cónicas en la punta, orientados en varias direcciones. No había cables visibles, lo que te hacía suponer que estaban escondidos dentro. Pero tampoco había una abertura para el mantenimiento. A pesar de esto, funcionaban perfectamente cada vez que se disparaban. No había un departamento para ellos, nadie sabía a qué red estaban conectados. Simplemente estaban allí y existían. Era solo un hecho que todos aceptaban. Aunque lo que no era aceptado era un consenso común sobre el porqué. Durante los siguientes 20 años, ocasionalmente lo mencionaba y lo que la gente sentía y sabía cambiaba drásticamente de una persona a otra. Cuando empecé la escuela secundaria, caminaba a la escuela todos los días. Conducir no era, y aún no lo es, una comodidad común en la zona. Pendleton era lo suficientemente pequeño como para que conducir fuera más un alarde que una necesidad. Así que una rutina regular para muchos niños era reunirse con otros en la misma ruta y el grupo se iba formando a medida que nos acercábamos a la escuela. Para cuando llegaban a mi casa, por lo general ya había de 4 a 5 niños listos para que yo me uniera al grupo. En su mayor parte, la ruta siempre era la misma, pero debido a los cambios en el clima, a veces era mejor tomar caminos alternativos. Los callejones más estrechos proporcionaban refugio de los vientos particularmente fuertes que azotaban los meses de invierno. Y cuando íbamos por este camino, a veces veíamos la iglesia de muchos. No era una gran catedral, era un salón de eventos donde muchos hombres de mediana edad se reunían para tomar unas cervezas. Beber temprano en el día se considera universalmente inapropiado, pero siempre argumentaban que era por motivos religiosos y, de alguna manera, siempre se salían con la suya. A veces nos asomábamos por las ventanas por curiosidad. Solo habíamos oído rumores sobre el lugar, así que sabíamos muy poco. Sin embargo, sabíamos que toda la organización se basaba en la alarma que sonaba cada 20 años. Eran conocidos por organizar eventos públicos en todo el pueblo. Honestamente, se sentía más como un centro comunitario temático que como una religión, algo que le daba una identidad a un área pequeña. Pero nunca podías decirles esto. Si mencionabas su supuesta adoración relajada, te discutían hasta que te echaban de la habitación sobre la importancia de la organización. Incluso llegarían a hacerte darles las gracias por salvar el pueblo cada 20 años. Afirmando que era gracias a ellos que las cosas no eran peores cuando las alarmas se disparaban. Como puedes imaginar, es imposible demostrar su afirmación, pero igualmente imposible demostrar lo contrario. Honestamente, todo el asunto se olvidaba por largos periodos. Algo que sucede cada 20 años no genera exactamente una sensación de urgencia. Pero a veces, en la escuela, un niño lo mencionaba y las conversaciones comenzaban de nuevo. Se lanzaba una nueva teoría y se hacían bromas en la sala cada vez. Pero aquí es donde Isaac siempre se destacaba. Si alguna vez mencionabas la alarma con él cerca, decía lo mismo: la alarma es un engaño. Algo a tener en cuenta es que nuestro pueblo no está exactamente al 100% en la red. Es conocido por el gobierno, pero tan ignorado que hemos logrado mantener una especie de zona autónoma,
separada de la influencia exterior. Debido a esto, todavía tenemos una especie de familia real, pero en realidad llamarlos así es una exageración. Son solo un linaje de los fundadores que han pasado el poder a través de cada generación. Afirman que conocen los secretos de la alarma, pero dicen que se mantienen ocultos al público por la seguridad del pueblo. Este es otro punto de contención, pero lo guardaremos por ahora. Solo debes saber que esta familia tiene mucho poder en este pueblo. Pero en su mayor parte, son muy queridos, ya que están muy involucrados con el crecimiento y desarrollo de la tierra. Sin embargo, esto no detiene los rumores. Isaac tenía una sola idea cuando se trataba de la alarma, un engaño. Su teoría era que se hacía para subyugar a la población. Cada 20 años, afirmaban su dominio haciendo sonar las alarmas y viendo quién obedecía. Una rutina simple que les hacía saber a todos quién estaba a cargo. Verás, cualquiera que no buscara refugio en el búnker del pueblo, nunca se volvía a ver. Durante mis últimos años en la escuela, conocí a una chica llamada Edna. Era dulce. El pueblo era pequeño, así que conocer gente nueva era raro después de cierto punto. La gente exagera cuando dice que un lugar es tan pequeño que todos se conocen, pero algunas de las personas más ocupadas podrían haberlo hecho literalmente. La conocí durante una excursión escolar. Los años en la escuela estaban divididos. Ella estaba un año por debajo y este viaje en particular se mezcló con algunos años. Al final, éramos inseparables, y esto continuó después de que terminara el viaje. Rápidamente conocí a su familia y todos nos llevamos bien. Pero un momento realmente me destacó y fue cuando se mencionó la alarma. Solo lo mencioné de pasada en la mesa. Comenté que alguien en la escuela estaba hablando de que la iglesia de muchos había sido atrapada nuevamente en estado de ebriedad y desorden, y que comenzó a delirar sobre la alarma como si fuera urgente, y la mesa se puso un poco sombría. Sus padres no parecían querer decir nada, pero Edna puso fin a la miseria explicando su versión de las cosas. Aparentemente, tenía un hermano mayor, James. James había escuchado un rumor sobre la alarma que todavía estaba en circulación. La idea es esta: si te quedabas fuera durante la alarma, te encontrabas con los espíritus del pueblo. Si ibas a ellos con un deseo tan fuerte en tu corazón, te sería concedido. James tenía un deseo, algo que nunca compartió con su familia. Bueno, James se escabulló cuando las evacuaciones estaban sucediendo y su familia no pudo encontrarlo. Pero era demasiado tarde para ir a buscarlo, así que tuvieron que esperar que James estuviera bien cuando las alarmas se dispararan. Buscaron y buscaron después. Todo el pueblo se había involucrado, pero James no aparecía por ningún lado. La idea de que algo sobrenatural ocurriera durante las alarmas no era una idea ajena a la gente, pero la familia de Edna tenía sus propios pensamientos. James nunca hubiera deseado estar lejos de su familia. Así que si se quedó fuera para pedir un deseo y se fue, los espíritus nunca podrían ser buenos. Eran malvados y había que esconderse de ellos. Una vez hablé con mi padre sobre las alarmas. Mi padre era un manitas corriente. Si necesitabas algo, o él podía hacerlo o lo averiguaba. Era capaz de resolver cualquier problema práctico si le daba suficiente tiempo. A veces se buscaba a mi padre por su consejo. Su pensamiento práctico se traducía bien a otras áreas y se convirtió en una especie de consejero para algunos. Nadie tenía títulos en el pueblo. El conocimiento se traía de fuentes externas, pero nadie realmente se iba de Pendleton para obtener calificaciones. Además, no habría necesidad. Por aquí, la calificación venía de ya ser capaz de hacer el trabajo o de ser aprendiz de alguien hasta que pudieras. Esto quiere decir que no es estúpido. Puedes imaginar que la educación en un lugar como este no es del más alto calibre, pero tenía la cabeza bien puesta sobre los hombros. Cuando yo era más joven, me contó lo mismo: cada 20 años, un monstruo que emergía y se comía a cualquier niño que se aventuraba fuera cuando las alarmas se disparaban. Esta era una historia común que se les contaba a los niños para mantenerlos a raya. A muchos en mi escuela les dijeron eso, e imagino que a mis padres les dijeron eso cuando eran niños, y así sucesivamente. Incluso cuando llegué a la escuela secundaria, persistió con esta historia, pero con algunos detalles añadidos.
Me imagino que las notas espeluznantes eran para mantenerme a raya cuando la versión infantil perdía su brillo. Un miedo que tenían algunos padres era si las alarmas se disparaban cuando los adolescentes estaban en el bosque bebiendo. Si estaban demasiado lejos, nunca llegarían a tiempo. Esto no quiere decir que fueran estrictos hasta un punto duro, pero a menudo eran opresivos al acercarse la fecha. Esto se debía a que no había un día fijo. Claro, se sabía que ocurría cada 20 años, pero había una gran variación de días posibles. La gente intentaba alinear la fecha con calendarios guardados, antiguos dispositivos de medición del tiempo, incluso textos religiosos alternativos, pero nada podía predecir la hora y fecha exactas. Así que a menudo todos nos volvíamos especialmente cautelosos cuando sabíamos que el día se acercaba. Yo tenía casi 23 años y ya llevaba unos años en mi carrera cuando nos acercábamos a la fecha de la próxima alarma. Según los estándares de mi pueblo, me consideraban un hombre. Así que tímidamente confronté a mi padre para que me dijera lo que él pensaba que era la alarma. Me dijo lo que él pensaba: es un monstruo. Me resigné a escuchar la misma historia de nuevo, pero esta vez, entró en mucho más detalle que antes. Explicó que cada 20 años un monstruo venía y se comía a cualquiera que fuera encontrado. Esto era mucho de lo que había oído antes, pero continuó contándome algunas de las cosas que había escuchado: marcas de garras en las puertas donde las mascotas habían sido dejadas, huellas gigantes en las afueras. Dijo que simplemente se reirían de ti cuando se mencionaban estas cosas, pero un pequeño grupo de personas estaba realmente involucrado en esta teoría. El último punto que tenía era sobre todos los rumores. Mencionó uno que había escuchado antes, que se concedían deseos a cualquiera que saliera a la calle durante la alarma. Mi padre dijo que la familia principal conocía el secreto y en realidad había comenzado los rumores. Él propuso esto: ideas de deseos, poder y nueva vida, todo diseñado para hacerte salir durante el día ominoso. Tenía una respuesta simple cuando le pregunté por qué hacían esto: cada 20 años, tiene hambre y necesita comer. Mencioné a los expertos que tenían reuniones casuales y dirigían los eventos comunitarios. Pero durante el año anterior al gran día, los miembros de la iglesia de muchos entraban en acción. Los agradables eventos familiares se reducen o se convierten en trucos para predicar su palabra. Es casi como el cliché de una escapada de tiempo compartido. Estaba buscando un buen día para salir con mi novia de 3 años. Aunque fuimos a la misma escuela, nos conocimos unos años después. Las cosas iban bien, así que quería derrochar en algo agradable. Mi buen día habitual era ir a la carnicería y pedir algo elegante del menú de la noche. El tipo que dirigía el lugar era realmente agradable y si sabía que era un día especial, te trataba bien. Hacía muchos negocios por ser conocido como el lugar al que ir durante un día especial. Aunque nunca debías mentirle. Si descubría que mentías sobre tu cumpleaños o aniversario solo para obtener un trato preferencial, nunca volverías a tener ese privilegio. Como dije, todos se conocían, y si se corría la voz, podrías pasar un mal momento en el pueblo durante unos años hasta que recuperaras tu reputación. Wendy y yo estábamos listos para la misma rutina, pero vi un póster en el tablón del pueblo sobre un lugar de comida temporal en mi camino al trabajo. Prometía comida extranjera y entretenimiento extranjero. Estoy seguro de que la visión normal de tratarse a uno mismo es un chino al final de una noche de copas. Pero aquí, eso era un lujo. Haber probado comida de fuera era algo de lo que podías hablar durante muchos años con un gran interés de muchos. Había gente que mentía sobre haber probado cosas solo para ganar un punto de apoyo en la escala social. Así que cuando se corrió la voz de que un restaurante vietnamita ambulante se había instalado, inmediatamente me apunté. No mucha gente entró, pero mencioné agresivamente mi día especial y apenas logré colarme. Era la comidilla del pueblo y descubrí que mucha gente que conocía iba. Todos parecían tener mi edad. Aunque quería que esto fuera sobre Wendy, les pregunté a mis padres si querían ir también. Pero fue extraño. A pesar de que mi mamá es una entusiasta de la cocina y siempre ha querido probar algo extranjero, se negaron rápidamente. Los padres de Wendy hicieron lo mismo. Deberíamos habernos dado cuenta de lo extraño que era esto, pero no pudimos encontrar una buena razón.
Llegó el día y todos estaban tensos. Nos sentamos en un pequeño auditorio con mesas y sillas dispuestas para que pudieras ver el escenario. Todos asumimos que este era el lugar para el entretenimiento que esperábamos con ansias. Las luces se apagaron y se encendieron focos en el escenario. Nos presentaron al chef principal, un hombre con una tez que era diferente a cualquier cosa que hubiéramos visto. Una forma de ojos muy distinta y cabello negro azabache. Era el verdadero negocio. Pero luego se unieron a él otros y quedó claro en lo que habíamos caído. A su lado estaban dos expertos de la iglesia de muchos. Presentaron al chef y el itinerario de la noche. Algunas personas miraban a su alrededor, viendo si podían salir a tiempo, pero era demasiado tarde. Las luces se encendieron y a nuestro alrededor estaban los otros miembros de la iglesia. Estaban vestidos con bengalas de ropa roja anormal. Las caras estaban teñidas con un poco de polvo amarillo y se estiraban los ojos a los lados para que fueran más estrechos, una caricatura del Manhunt Stage. El chef principal parecía muy disgustado con esto, pero debe haber sido fuertemente compensado para aguantar las payasadas de nuestro pequeño pueblo. El chef fue llevado a la parte de atrás y la noche comenzó. La fuerte propaganda que duró toda la noche ahogó los olores de las especias excitantes. Miembros de la iglesia subieron y tuvieron muchos segmentos a lo largo de la noche. Dirigieron muchos festivales que celebraban la cultura local. Un segmento fue sobre su contribución al crecimiento del pueblo. Criar una familia aquí era muy prometedor debido a los muchos eventos geniales que organizaban. Esto atrajo a la gente orientada a la familia de la multitud. También organizaron eventos que destacaban los productos locales que elogiaban a los artesanos locales. Muebles, alcoholes artesanales, alimentos frescos. Era común tener una habilidad personal además de tu carrera principal, así que ser parte de ese crecimiento realmente atrajo a los trabajadores. Si alguna vez necesitabas ayuda, la iglesia de muchos estaba allí. Una mujer tuvo un accidente en el que un mueble pesado se cayó y le aplastó la pierna. Su carrera murió ese día junto con sus sueños de bailar. Así que la iglesia organizó una recaudación de fondos para que recibiera ayuda externa. Y con la ayuda de un hospital a muchos kilómetros de distancia, logró recuperar parte de la función de su pierna. Hasta el día de hoy, todavía lleva una vida saludable. Cumplieron con todos los requisitos. A pesar de la naturaleza engañosa del evento, no sonaban tan mal. Luego tuvieron un segmento que apelaba a la gente menos activa de la multitud. Puedes beber por la mañana durante las reuniones 3 días a la semana si te unes. Estaba permitido en los días de trabajo por motivos religiosos, según lo sancionado por la familia principal. La regla general era no ponerse beligerante, pero cualquier cosa antes de eso era juego abierto. De nuevo, esto hizo que algunas cabezas se giraran. Hizo que la gente pensara que tal vez no era tan malo como algunos decían. El miedo a lo desconocido es grande y circula predominantemente en círculos habladores. La iglesia de muchos siempre tuvo una reputación extraña. Nunca supimos dónde estaban sus verdaderas intenciones. Su naturaleza era muy relajada, pero tenían algunas prácticas religiosas serias y desconocidas. Parecía que solo obtenías los detalles completos si estabas dentro, e incluso entonces, tenías que ser un miembro de mucho tiempo antes de obtener cualquier información crítica. Esto causó mucha desconfianza por parte de los miembros más opuestos del público. La comida salió y era divina. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, ni recuerdo completamente qué carne era. Fue una explosión de especias y salsas mezcladas de una manera totalmente ajena a nuestra cultura de carne y papas. La reacción fue visceral y lo impactante que fue. Algunas personas lloraron lágrimas de alegría por haber tenido una experiencia así. Pero después de esto, todo fue cuesta abajo. Tuvieron más segmentos en el escenario. Fuimos receptivos a una comida tan fantástica y a puntos tan persuasivos, pero aquí es donde la cosa empezó a volverse un poco loca. Deliraban sobre la verdad de todo, como podríamos ser libres de nuestras prisiones mentales. Despreciaban al hombre común por ser ignorante de las verdades superiores. La simple salvación se podía tener si te unías. El mayor del grupo salió, el viejo hombre Ezequiel. Vivió a través de 4 alarmas, el que más en todo el pueblo.
Su barba colgaba baja, dándole una apariencia de sabio. Se veía desfasado para los tiempos modernos de nuestra provincia. El viejo Ezequiel salió con algo que dividió la sala. Afirmó que sobrevivió a estar fuera durante una alarma. Explicó que fue cuando tenía solo 4 años, habiendo sido dejado por su madre por accidente. Ezequiel afirmó que lo que vio lo llevó a revolucionar el círculo interno de la iglesia de muchos, pero estos secretos eran demasiado para alguien no iniciado. La única forma de recibir el conocimiento bendito era prometer tu vida a la iglesia, trabajar duro y ganarse la más alta confianza. Esto inmediatamente hizo que la sala se llenara de susurros. Algunos tenían familiares que habían sido llevados por la alarma, mientras que otros tenían sus sesgos y teorías desafiadas por la noción de que alguien sobreviviera. Fue abucheado con preguntas. Si sobrevivió a una, ¿por qué se había escondido durante las otras? ¿Había alguien cerca que pudiera desafiar tal afirmación? Si tenía este conocimiento, ¿por qué no había intentado detenerlo? Simplemente se quedó allí con una expresión honorable y solo cuando la conmoción se calmó, simplemente se bajó del escenario. No recibimos más palabras. La pelota estaba en nuestro tejado. Al final, algunos se fueron sintiéndose insultados por la ridícula afirmación. Otros ya estaban fanatizados con la causa, tratando de obtener más interés en los miembros divididos de la multitud. Al final, Wendy y yo nos fuimos. No estábamos 100% opuestos a la iglesia, pero teníamos otro impulso de buscar respuestas más directas. Cuando llegamos a casa, mi padre estaba allí para saludarme. Me preguntó cómo había estado la comida, pero sabía que él sabía de qué se trataba. Explicó lo que era todo. Cada 20 años hacían algo así. Dirigían un evento muy deseable que generaba una gran cantidad de interés y todo era para conseguir nuevos miembros. A los que habían ido a uno anterior o lo sabían, se les prohibía advertir a la generación más joven, por lo que tuvo que sentarse allí y dejarnos ir junto con los demás a los que les contamos. Al acercarse el día que se avecina, puedes sentir que se acerca. Hay una electricidad en el aire. Cada vez menos eventos ocurren a medida que avanza el 20º año. La gente sabe que debe mantener sus horarios abiertos en caso de que sean atrapados sin estar prevenidos. Incluso la iglesia tranquiliza sus excursiones por temor a atrapar accidentalmente a la gente afuera cuando sucede. Pero aún así, están en las fiestas. Algunas fiestas y reuniones ocurren cerca del búnker durante los próximos meses. Estos eventos tienen reglas estrictas para seguir funcionando. Suena raro, pero es fomentado por la familia principal. Calculo que es para mantener estimulada nuestra pequeña economía. Si no hay suficiente gente gastando dinero, se atasca. Se contratan músicos, pero no pueden ser demasiado ruidosos. Puedes beber, pero no licores fuertes, y hay una regla no escrita de nunca emborracharse de forma beligerante. En el pasado, se ha informado de que algunos se han quedado dormidos borrachos durante una alarma y han desaparecido por no entrar en el búnker. Aunque hay un aire sombrío en estas reuniones, todavía es una energía social muy necesaria. Puede sentirse como meses de espera, así que pasar tanto tiempo sin ninguna estimulación puede volverte loco. Es normal mantener a tu círculo de amigos de la escuela mucho después de que la escuela haya terminado, lo cual era mi caso. Cada vez que iba a uno de estos eventos, veía caras conocidas: Edna, a quien mencioné antes, Kyle, que estaba en mi grupo, Watson, que a menudo está en mi camino al trabajo, y Steck, a quien conocía desde el jardín de infantes. Hasta entonces, las conversaciones sobre la alarma se habían secado. Todos habían dicho su parte muchas veces y nunca había nueva información para encender más ideas. Pero cuando sabíamos que el día se acercaba, volvía a la conversación como en los viejos tiempos. Siendo más maduros, nuestras conversaciones pasaron de nociones salvajes a más hablar de superarlo. Conocíamos las consecuencias de no seguir las reglas. Aparte de Ezequiel, nadie había sobrevivido a estar fuera durante la alarma, e incluso entonces, su afirmación fue fuertemente escudriñada. Todos acordamos simplemente comportarnos hasta entonces, mantener un perfil bajo y superarlo. Sencillo, ¿verdad? Resulta que Kyle tenía otras ideas. Cuando la fecha se acercaba,
comenzó a sacar a relucir algunas de las viejas teorías de la escuela. Mencionaba algunas, pero siempre volvía a una, que podías pedir un deseo si sobrevivías. Edna inmediatamente se enfureció por esto. Para entonces se sabía lo que le había pasado a James, así que ya era un mal movimiento sacar a relucir la alarma, pero mencionar el rumor que lo mató no fue genial. Una vez, Steg lo regañó por mencionarlo siempre. No podíamos entender lo que estaba pensando. Kyle intentaría calmar la idea de que valía la pena intentarlo, que quería que fuera verdad, pero Steg no quería saber nada. Fue durante una de sus críticas que Kyle habló. Gritó tan fuerte que el pub se quedó en silencio por un momento. Todo lo que dijo fue, pero podría traerla de vuelta. Todos sabíamos lo que esto significaba. Cuando Kyle tenía 8 años, su madre enfermó. No fue de inmediato, así que durante 3 años, corría a casa desde la escuela todos los días para estar con ella. Eran muy cercanos, por lo que perderla realmente le quitó una parte de él. Así que la idea de una forma de traerla de vuelta, por más obscena que fuera, se romantizó para él. Aunque todos sentimos empatía por él, tomamos una postura opuesta. Sabíamos que era una mala idea. Para Kyle, sin embargo, la perspectiva de que la alarma solo ocurriera cada 20 años significaba que era ahora o nunca. Así que, mirando hacia atrás, creo que no había forma de disuadirlo. Solo me lo contó a mí. A menudo yo era el que hablaba con él después y sentía empatía por la situación. Hice esto para que se sintiera mejor después de un duro regaño de Steg, así que creo que esto me convirtió en su confidente. Un día, después de una reunión nocturna, me llevó a algún lugar, una pequeña cabaña reforzada cerca de las afueras del pueblo. Con los años, la construyó. Fue aprendiz de constructor después de terminar la escuela, así que pensar que eligió esa carrera solo para esto me pareció una idea absurda, pero en este punto, no me sorprendería. Nunca dije nada, solo escuché. Continuó explicando la rigidez de la cosa. Era lo suficientemente fuerte como para soportar una bomba. La única abertura era lo suficientemente pequeña como para mantener la fuerza de la estructura, y en ella había un pequeño portal para mirar hacia afuera. Su pensamiento era que tenía que ver y hablar con lo que fuera que viniera para pedir el deseo. Dentro había algo de comida y agua, pero no demasiado, ya que solo necesitaba durar una noche. Por su diseño, no se podía cerrar con llave desde el exterior. Esto era para permitir un acceso rápido cuando llegara el momento. La confianza era común en el pueblo, por lo que a menudo no se necesitaban cerraduras. Sin embargo, se podía cerrar con llave desde el interior y era una cerradura rígida. Me dejó probarla. Y cuando estaba atornillada, toda mi fuerza apenas la movió. Decir que era sólida era una subestimación. Luego, llegó el día. Cuando era el momento, lo sabías. Las alarmas emitían un sonido de enrollamiento como si se estuvieran calentando. Esta era tu señal para llegar al búnker lo antes posible. Vi a todos moverse al unísono, todos haciendo su camino con calma pero apresuradamente al único lugar que nos inculcaron desde el nacimiento. Pero mientras me dirigía allí, lo noté. Y solo porque sabía que tenía que buscarlo. Pero ahí estaba él, Kyle, escabulléndose en la dirección opuesta. Sabía a dónde iba y, mirando hacia atrás, podría haberlo detenido. Claro, podría haberse escapado de todos modos si íbamos tras él, pero él confió en mí cuando me confió su idea. Romper eso habría desafiado mi honor de ser un amigo, algo que mucha gente se tomaba en serio. Así que solo le di un sutil asentimiento y le deseé buena suerte. El estado de ánimo en el búnker es algo que no se puede explicar. Solo cuando lo experimentas, asimilas por completo lo que realmente está pasando, una alarma sonando y toda la población acurrucada junta. Pero algo que nunca te dicen son las conmociones que inevitablemente comienzan. Una pareja comenzó a delirar que habían dejado a su mascota. Estaban causando una conmoción en la puerta, rogando que los dejaran salir mientras las alarmas todavía se estaban enrollando. Pero obviamente se les negó la salida. Luego una mujer comenzó a gritar. Se encontró con los niños que trajo de la escuela, pero no pudo encontrar a su hijo. El maestro explicó que simplemente se había escabullido de la clase.
Era protocolo no volver. Hubo demasiados ejemplos de perder a un maestro junto con un niño cuando esto sucedía, así que se les inculcó que nunca volvieran. Esto suena pragmático en el papel, pero ver el dolor de un padre gritando que los regañaba se quedará conmigo para siempre. Al principio, cuando vi al corpulento equipo que operaba las puertas, me sentí intimidado por su presencia. Eran el equipo principal de la fuerza policial local. El crimen no era algo común en el pueblo, y cuando había un incidente, a menudo era solo un caso civil que se resolvía con palabras, no con acciones. Así que cuando tenías un pequeño equipo constantemente entrenado en combate físico, se rumoreaba que era solo para esta instancia, la dotación de personal de la puerta durante la alarma. Es fácil pensar que es solo una precaución, pero al presenciarlo en persona, me sentí agradecido por el tiempo que dedicaron a esculpir sus vidas para este mismo momento. Sujetar a una o dos personas es fácil para alguien fuerte. Pero cuando los padres acorralaron a los otros padres en su causa para salir y rescatar a su hijo, ver la eficiencia del golpe siendo sofocado fue como una máquina bien engrasada. Pensarías que estarían en su límite cuando había casi una persona por portero, pero el número creció cuando ocurrió otro incidente sobre el que nunca te advirtieron, los golpes. Las alarmas comenzaron y eran fuertes. Tenías que hablar justo por debajo de un grito para ser escuchado, así que cuando oías golpes débiles en la puerta, sabías que estaban golpeando fuerte. Solo cuando escuchabas de cerca podías oírlos. Gente que se quedó fuera por no llegar a tiempo, justo fuera de la puerta. Aunque no podías oír las palabras, podías oír la súplica en su voz, rogando que los dejaran entrar. Términos de desesperación gritados tan fuerte como podían. Obviamente, los humanitarios del grupo causaron una conmoción por esto. Gritaron a los porteros que abrieran rápidamente la puerta y los dejaran entrar. Sería solo por unos segundos si eran rápidos. Aún subyugando a los padres, era asombroso ver cómo aún podían dominar a este nuevo grupo que causaba un levantamiento. Todo el tiempo viendo lo serios que se estaban tomando las cosas en el búnker, en todo lo que podía pensar era en Kyle. Al principio no me di cuenta, pero finalmente los gritos y los golpes de afuera se detuvieron. No solo se desvanecieron, simplemente se detuvieron. Sin embargo, la alarma aún sonaba. Sonaron durante una hora sólida antes de volver a sonar como si se estuvieran enrollando, y luego murieron por completo. Todos nos quedamos allí en silencio por un momento, asimilando todo, siempre incrédulos de que había terminado. 20 años de preparación solo para esa hora. Pero no ha habido informes en el pasado de un final falso o una doble alarma, por lo que no mucho después, las puertas se abrieron y fuimos libres de irnos. La multitud ruidosa que fue sujeta fue liberada sin advertencia ni castigo. Parecía comprensible que esto sucediera, casi inevitable, un punto álgido de emoción, pero no se les tenía rencor. Aunque arañados y magullados, se fueron sin un susurro. Los ancianos de la iglesia de muchos deliraban ruidosamente con palabras de celebración de otra alarma exitosa, aunque en gran medida fueron ignorados. La mayoría volvió a la rutina diaria, pero me escabullí con un lugar en mente. Llegué al búnker de Kyle y golpeé tanto como pude. Lo regañé con preguntas, si estaba allí, si estaba bien, que solo hiciera un sonido, cualquier cosa. Pero no escuché nada. Me asomé por el pequeño ojo de buey para tratar de verlo. El ojo de buey ofrecía una vista amplia de la pequeña habitación. Si él estaba allí, lo vería. Luego intenté lo último que pude, empujé la puerta para abrirla, y estaba cerrada con llave.